Continúo entonces con Daniel 11. Voy a tomar desde el versículo 31. Daniel 11, 31. Dice, sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Si a este pasaje nosotros tuviéramos que eh, interpretarlo, entenderlo, ¿sí? Tendríamos que aplicarlo al año 70 después de Cristo, es decir, a la destrucción de Jerusalén. Porque si insistimos, digamos, en que Daniel 11 es literal, bueno, este pasaje habla exactamente de lo que ha pasado, digamos, ahí, en el año 70. Y no darle un sentido espiritual, como quien diríamos, a otro periodo más adelante, que sí se puede, obviamente, sí se puede. En el sentido, digamos, de aplicarle, por ejemplo, en el 300, no sé si era 312, no recuerdo bien la fecha, en el tiempo de Constantino, donde pone, digamos, la ley dominical, cambia, digamos, decreta, digamos, el día domingo, y después, digamos, también le hacen una aplicación ya en el 538, como el papado, como la abominación desoladora. Pero eso sería, digamos, darle una aplicación, no literal, sino darle una aplicación, bueno, en el sentido espiritual. Y sí se puede porque estamos en un contexto espiritual, ya he dicho eso. Pero no nos aboquemos, digamos, a la parte literal, digamos, puntual, en donde dice en el versículo 30, sus fuerzas profanarán el santuario, ¿sí? Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, es el versículo 31. Quitarán el continuo, eh, esto es aplicado a la continua intercesión del Señor Jesús, que es cambiada, digamos, por ellos, y pondrán la abominación asoladora. La abominación asoladora en el año 70 ha sido los estandartes del ejército romano, en donde esos estandartes, digamos, tenían sus insignias, que eran adoradores al dios Sol. Para entender, digamos, abominaciones, si recurrimos, digamos, a toda a la Biblia, y nos vamos a Ezequiel el capítulo 8, en donde una de las últimas abominaciones era que ellos estaban adorando al sol, ¿sí? Una de las últimas abominaciones, ahí nombra tres, cuatro abominaciones, y una de las últimas abominaciones era la adoración al sol. Esto es, digamos, cultura babilónica, la religión babilónica, que es la adoración al dios sol, es decir, a, la religión babilónica lo representaba Nimrod como el dios sol, eso es lo que inventábamos en Semiramis. Entonces acá tenemos, digamos, en el versículo 31, la abominación de Sol, ahora damos en el año 70 después de Cristo. Eh, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, ¿sí? Ya podemos avanzar un poco más en los primeros siglos, ¿sí? Ya con mentiras. Es decir, la religión católica se ha iniciado no en el 538, como remarca Diego y como remarcaba de que ha sido, digamos, que gracias, sí, es verdad, es histórico, y gracias, digamos, a los francos, a Clodoveo, ellos ascienden oficialmente, oficialmente ascienden, digamos, por decreto, como también lo ha mencionado Justiniano, en el 538 lo ha mencionado Daniel. Pero la religión católica empieza en el siglo III, digamos, con Constantino.
Constantino es el primer papa. Eh, ¿Y cómo han llegado ellos a ser esta religión y qué es en qué consistía la religión? Entonces yo le voy a compartir ahora material del ex jesuita Alberto Rivera, eh, donde es muy importante, digamos, el aporte que ellos hacen, porque es un material que no lo encontramos y que le ha costado la vida a él publicar e ir en contra, digamos, de los secretos del papado. Ellos tienen una biblioteca, la Biblioteca Vaticana, tienen escritos superiores a nosotros que nosotros no lo tenemos. Entonces ellos tienen un conocimiento, eh, podría ser de mucha importancia, absoluto prácticamente, de cómo son las cosas y información, digamos, que nosotros no tenemos acceso. Entonces, ahí les comparto, digamos, detalles de cómo ellos se han iniciado. Muy bien, la cita es de la revista La Fuerza, del ex jesuita Alberto Rivera. Cuenta, digamos, de los inicios de la iglesia. Dice, mientras Cristo edificaba su iglesia para llevar a sus seguidores al cielo, Satanás preparaba una iglesia falsa para llevarse a sus seguidores al infierno. En Antioquía, Siria, los creyentes en Cristo se ocupaban de proteger las escrituras haciendo copias perfectas de los manuscritos originales. Amaban y honraban la palabra de Dios. Antioquía, Siria, menciona él. A la misma vez, la fuerza le llama, digamos, al diablo, estaba en Alejandría, Egipto, alterando las escrituras para degradar la deidad de Cristo. Satanás estaba componiendo su propia Biblia que se conocía como la Vulgata Latina. La fuerza gobernaba en Roma a través de los césares romanos paganos, mataba a los seguidores de Cristo. Se acercaba la hora de que Satanás diera al mundo su propia versión de la iglesia cristiana. El paganismo iba a recibir una nueva cara. El hombre que Satanás utilizó para crear este monstruo religioso fue Constantino. Cuando el emperador de Roma murió, dos hombres aspiraban al trono, Constantino y otro general romano llamado Magencio. En el 312 después de Cristo, el ejército de Constantino confrontó a su enemigo, Magencio, quien se interponía entre él y el trono del imperio. Entonces es ahí donde el diablo le muestra un signo, le dice, por este signo vencerás. Fue durante esta batalla que Satanás sedujo a Constantino, le presentó una visión en el cielo con una cruz y las palabras, por este signo vencerás. Sus tropas con el respaldo de, impresionante lo que dice aquí, porque dice, sus tropas con el respaldo de una hueste de fuerzas satánicas derrotaron a sus enemigos. Tremendo. Es decir, que en esas peleas, en esa batalla, nosotros por ahí vemos las películas, como sea El Señor de los Anillos, digamos, fuerzas sobrenaturales, y acá, digamos, pasa este ex jesuita, nombre dice que esas batallas han sido ganadas gracias a las fuerzas satánicas, ¿no? Es decir, los demonios, me imagino, destrozando y matando, digamos, a hombres. Como resultado de esta batalla, Constantino afirmó que se había convertido al cristianismo. Publicó un edicto de tolerancia en el 313. Ahí está lo que dice aquí Daniel 11, en donde nos dice, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, no ese punto, sino el punto donde dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo por algunos días. En su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonja. En su caer recibirán una pequeña ayuda. Este versículo, el versículo 11:34,
podemos aplicar en este periodo de tiempo y también obviamente que puede ser aplicado, digamos, ya para el tiempo de la reforma, ¿sí? Entonces acá Constantino le da un edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Supuestamente paró la persecución de cristianos y les dio paz. Su tarea bajo la dirección de Satanás era fundir al paganismo con una perversión del cristianismo, lo hizo y así surgió el catolicismo romano. Pero lo que ha pasado es que le han hecho creer a los cristianos que había tolerancia religiosa y entonces los cristianos, digamos, han empezado, digamos, a salir, a florecer y directamente lo mataban. ¿Qué es lo que pasa con Constantino? La madre de él sabía que él no se había convertido y que seguía adorando al sol. Eh, Dice, cuando estuve en las bóvedas del Vaticano, leí las cartas de la madre de Constantino, Helena. Helena había aceptado el cristianismo babilónico y ya rezaba a la Virgen María. Helena, que estaba angustiada por su hijo, le había rogado que entregara su corazón a lo que ella llamaba el Dios verdadero. Helena tenía temor de Constantino y vivió su vida en el exilio en Jerusalén. Conocía el terrible secreto de que él no era católico, todavía adoraba al dios Sol y había estado ordenando la muerte de los verdaderos creyentes en Cristo que se escondían en las montañas para proteger la palabra de Dios. Su hijo era un anticristo totalmente controlado por espíritus seductores, igual que todos los otros papas que lo siguieron. Eh, el signo de la cruz, por este signo vencerás, acá nos explica, es el signo de Tamuz, ¿sí? Es decir, la cultura babilónica desde sus inicios, ellos han inventado la cruz. La cruz es una T, ¿sí? Que es la inicial, digamos, del nombre de Tamuz, ¿sí? Eso es lo que es la cruz. Entonces, cuando hacen el signo de la cruz en la cabeza, están haciendo el signo de Tamuz. Tamuz, que es el hijo de Nimrod, ¿sí? Son los creadores, los fundadores de Babilonia. En el 337, cuando la vida se le escapaba, el cuerpo de Constantino fue tendido en sus mantos reales, lo bautizaron públicamente. Había rehusado ser bautizado toda su vida y se sospechaba que cuando el agua llegó a tocar su frente ya era cadáver. Inmediatamente todos sus seguidores y tropas se sometieron al bautismo. Fue un momento de triunfo para el sistema católico romano. La iglesia de Satanás ya estaba andando. Lo que se le atravesaba era destruido. El catolicismo era una mezcla de brujería, judaísmo, paganismo y suficiente cristianismo pervertido para que pareciera respetable. Esta maquinaria religiosa controlaba a Europa y a la vez también crecía la brujería. La tierra estaba llena de hechizos, encantos, maldiciones, viajes del alma, misas negras, sacrificios humanos e ingestión de sangre humana. Mucho de esto ocurría en los conventos y monasterios de Europa. Los nombres dados a los demonios de alto rango eran Pan, Baco, etc. Los nombres que se remontaban a Nimrod, el nombre de Diana, tan respetada por las brujas hoy, no es otra que Semiramis. Ordenaron brujas que servían al Vaticano. La historia nos enseña que la institución católica ejecutó brujas, pero eran brujas renegadas que no se subordinaban a los propósitos del Vaticano. Por esto quemaron a Juana de Arco. Nota, en la misa negra las brujas sacrificaban la víctima a Lucifer o Satanás. En los monasterios el sacrificio era para María. Entonces, lo destacado de esto, digamos, es cómo se inicia esta iglesia, que es una iglesia, digamos, falsa, una iglesia, digamos, con mentiras. Y estoy citando la revista La Fuerza, en la página 20 y 21. Voy con otra parte de revista que nos da más detalles de cómo ellos han engañado para poder asentarse en el poder.
Bueno, el dato, digamos, que voy a compartir se encuentra en la revista Cuatro Jinetes de Alberto Rivera. Y si bien se va, digamos, digamos, a parte, digamos, de la Edad Media, pero el detalle, digamos, es que cómo ellos han engañado para apoderarse del poder, ¿no? Dice, cuando Pepín murió, el avaro papa falsificó otro documento en latín declarando que Pepín había dado al Vaticano toda Italia. Su sucesor Carlo Magno creyó al papa y la estafa más grande de la historia comenzó. Bajo el papa Adriano I usaron otro documento falsificado llamado Las Donaciones de Constantino, que afirmaba: es verdad, es la verdad divina, que Constantino había designado a los papas como herederos del Imperio Romano entero. Carlos Magno los creyó. Si este documento lo aceptaba Carlomagno, quizás otros reyes y emperadores lo aceptarían. Los papas se declararon sucesores de San Pedro y que poseían las llaves de la vida y de la muerte. Los reyes creyeron su mentira y por temor a los papas aceptaron las donaciones de Constantino de mala gana. Para los reyes y emperadores Roma era el líder espiritual y creyeron por engaño que el papa era la cabeza del reino de Dios en este planeta. Los césares en trajes religiosos lo habían logrado. Esto dio origen al Sacro Imperio Romano. Cuando los papas, ¿sí? Cuando los papas, ellos tienen dos principios. Doy estos datos, digamos, porque más o menos vayamos refrescando cuál es el espíritu de ellos, ¿no? Dice, ellos tienen columnas, dos columnas, y tienen el saludo del Papa, que es con los dos dedos, con los dedos de paz, ¿sí? El símbolo de la paz. Otra columna es poderes temporales, sobre la cual el Vaticano basa su afirmación de que el Papa tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. La columna se basa en el documento falso llamado Donaciones de Constantino. Los dos dedos que el Papa levanta representan estas dos columnas, sucesión apostólica, poderes temporales. Esto se muestra a través del arte católico, también se ve en la liturgia, aunque muchos lo han usado ignorantes de su significado verdadero. El símbolo de paz se comenzó a usar con un código que significa que la paz y la victoria solo podían venir por medio de una aceptación mundial de la sucesión apostólica y los poderes temporales. Cuando el Papa visita un país y besa la tierra, muchos creen que es un acto de humildad. En realidad está reclamando la tierra como suya en base a sus poderes temporales. El sistema católico hoy descansa sobre estas dos columnas falsas y el mundo se lo ha tragado. Otro detalle, digamos, de cómo ellos han llegado al poder y cuál es el espíritu de ellos, ¿no? De los poderes temporales, o sea, que están por encima, digamos, de todos los gobiernos, de los reyes, de los imperios, porque se adjudican, digamos, que son herederos del imperio romano, este, y eh, la otra columna, o el otro dedo es su sucesión apostólica y los otros poderes temporales. Muy bien, volvemos a Daniel 11. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, es decir, con mentiras. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Tengo un artículo, digamos, de lo que es el pacto. Lo voy a estar pasando. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estamos en el versículo 33. Caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. Eh, Esto, reitero, le ha aplicado en los primeros siglos, siglos 3. En su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonja, con mentiras. Algunos de los sabios caerán,
para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Es decir, que había mucho plazo, todavía faltaba, digamos, tiempo, y acá tenemos, como ya lo había mencionado, este, justificación y santificación, en el versículo 35, por a los sabios, y los que conocen a Dios, los que tienen el temor de Dios son los sabios. Entramos en el versículo 36, que es un versículo en donde acá viene todo el problema. ¿Por qué? Porque Urías Smith viene hablando también del papado en los versículos anteriores hasta el 35, y él en el 36 introduce el cambio. Y este cambio que trastorna la interpretación profética. ¿Por qué trastorna? Porque, bueno, le hace una aplicación y él, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, acá se introduce una potencia nueva, dice, y el poder que venía siendo no puede ser. Entonces él, en su sincero razonamiento, entiende que el papado no podía ser, ¿sí? No podía ser quien cumplía la profecía. Y desde ahí le aplica a Francia. Habría que ver, digamos, el año en que él ha hecho el escrito y obviamente que no estaba el espíritu de profecía. El gran conflicto seguramente no habrá estado para ese tiempo, pero este pasaje continúa aplicándose al papado, no es Francia, ¿sí? Este pasaje, digamos, bíblicamente podemos demostrar que no se le aplica a Francia porque ellos han interpretado que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Él ha entendido como ateísmo a este pasaje, el hecho de ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Entonces, este pasaje y estas palabras no significan ateísmo. Ensoberbecerá significa este, hacerse soberbio, ¿sí? Es ser soberbio, eso es lo que significa ensoberbecerá. Y exaltará, digamos, también tiene un parecido, pero ninguna de las dos palabras significa ateísmo, que es la negación de Dios. Entonces aquí comienza, digamos, el error interpretativo del pionero, digamos, Urias Smith, que el tiempo nos muestra, digamos, que estaba equivocado. Estaba equivocado porque él cambia, se sale del cuadro profético y le aplica a Francia y le aplica a Turquía. Entonces, no, esta palabra no significa no significa ateísmo, no significa, digamos, que se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Entonces, aquí con el mismo Daniel, nosotros vemos en las otras profecías cómo dicen exactamente, digamos, las palabras de esta ensoberbecerá. Y ya ha quedado demostrado que decir que Daniel, las otras profecías de Daniel no tienen nada que ver, no, sí tienen que ver. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, tomamos dos o tres palabras. Se ensoberbecerá y exaltará sobre todo Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses, ¿sí? Nosotros esa misma palabra la tenemos en la explicación literal ya en Daniel 7, en donde dice 7:25, hablará palabras contra el Altísimo. Esto es literal.
a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Entonces, 7, 11, 36 dice, hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses. Y 7, 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Sí? Dice, el rey se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. En Daniel 8, 8:10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. El 11, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Y esto es literal, estas son palabras literales, no son palabras simbólicas. Se engrandeció contra el príncipe del ejército, eso es en 10 y 11. En el 23 dice, se levantará un rey altivo de rostro, ¿sí? Es decir, soberbio. Dice el versículo 25, se considerará superior. Entonces, nosotros si tuviéramos que hacer, ¿cómo resolvemos esto? Si nosotros tuviéramos que hacer, digamos, una competencia entre Francia y el papado, tenemos que Francia solamente en esta parte, a mi entender, y a entender, digamos, de muchos otros también, solamente lo tenés a Francia, tenés este pasaje para agarrarte de hacer una aplicación a Francia, en este sentido, ¿sí? No en el sentido bélico. Pero sin embargo, digamos, para aplicarle al papado tenés una, dos, tres comparaciones de que se le aplica al papado y no a Francia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que hacer una suma, ¿cuántas veces habla de Francia y de que se ensoberbece? Sin utilizar, digamos, Apocalipsis, sin utilizar, digamos, el espíritu de profecía. Utilizando solamente Daniel. Y bueno, tenemos una sola vez en el 36. Esto aplicado a Francia. Sin embargo, digamos, aplicado al papado tenemos más de 3 veces. ¿Sí? Entonces, por comparación de texto y por suma de cuántas veces habla las mismas palabras, y bueno, pierde como 4-1, con Daniel solamente, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una comparación. Bien, entonces el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses, ¿sí? Esto sin compararlo con Apocalipsis. Apocalipsis 13 dice, hablará, vamos a ver Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, 5 dice, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. ¿Sí? El versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra el Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. La blasfemia significa, hay tres pasajes que explican qué es lo que es blasfemia. Blasfemia es hacerse, en San Juan capítulo 10, tenemos, lo acusan a Cristo que se da el título de Hijo de Dios, ¿sí? O sea, que cuando él dice que Dios es mi Padre, entonces ellos le dicen, no te apedreamos, digamos, por las obras buenas, sino por la blasfemia, que porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ellos entendían que Hijo de Dios era Dios, ¿sí? Y entonces, que un hombre se dé el título de Hijo de Dios, para ellos era una blasfemia. El otro pasaje bíblico de blasfemias también es en Marcos, el capítulo 2, en donde también hacen la acusación de que está hablando blasfemia cuando el Señor Jesús perdona al paralítico, tus pecados te son perdonados, entonces estaba hablando blasfemia. ¿Quién puede perdonar el pecado sino solamente Dios?
Y hay otro también de blasfemia que es decirse, hacerse llamar padre. También es blasfemia. Entonces, por sumatoria, digamos, este, en Daniel, Francia pierde 3-4-1. Y en el Apocalipsis también, sumando, digamos, un Apocalipsis también. Y con las explicaciones también, todos encajan, digamos, hacia el papado. Entonces, 1136 de ninguna manera se le aplica a Francia, continúa siendo el papado. Eh, Dice, y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. ¿Sí? Y nosotros comparamos con Daniel 8, en el versículo, eh, en el versículo 24, y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia. ¿Sí? Y acá dice, y prosperará hasta que se complete la ira. También tenemos en Daniel 8, 12, en donde dice, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Comparación de texto. Daniel 8, 12. Daniel 8, 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Sí? Y Daniel 11, 36 dice, y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Entonces, nuevamente, por comparación de texto en Daniel, tenemos eh, en Daniel tenemos que este pasaje se le aplica, digamos, al papado, no se le aplica, digamos, a Francia. Acá, acá en este pasaje no está Francia, en Daniel 11:36. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, derribando este pasaje, que es una base, digamos, para aplicarle a Estados Unidos, entonces esa base no, eh, etimológicamente, digamos, está fulminada, digamos, la base, una base falsa, ¿sí? Muy bien. El versículo 37 nos dice, del Dios de sus padres no se cuidará. Es decir, los padres, aplicando, digamos, a los padres de la iglesia. Eh, este versículo, digamos, esta frase, esta línea, es aplicado, digamos, a los padres de la iglesia, es decir, los padres del cristianismo. Ni del deseado de las mujeres, dice esta versión, digamos, 60, ¿no? Que bueno, Daniel Alonso explicó, digamos, este versículo, y también Centeno le dio una explicación. Yo, la verdad que eh, no hay problema, digamos, con estos versículos. Daniel Centeno le aplicaba al papado. Dice, ni respetará Dios alguno, sino que se exaltará sobre todo. Aplicación en lo mismo, digamos, que habla el 36 y todos los otros versículos de las otras profecías, también, digamos, que se aplica. Dice, si no se exaltará, bueno, sobre todo Dios. El versículo 38, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Es decir, este Dios es el Dios político, el Dios del poder. Empieza, digamos, la mezcla político-religiosa. En su lugar honrará al Dios de la fortaleza. Es decir, que acá está la mezcla político-religiosa, Dios que sus padres no conocieron. Digamos, es un grave pecado, es un adulterio espiritual mezclar la política con la religión. Dice, lo honrará con oro, platas, piedras preciosas y costosos dones. Hay algo que el jesuita Alberto Rivera nos da muchísima información, y es el poder
económico que tiene el Vaticano. El Vaticano tiene, en primer lugar, digamos, heredado el oro de Roma. ¿Sí? Eso ya les muestro, ya les digo. Cito Cuatro jinetes de Alberto Rivera. Dice, después que Constantino mudó su capital a Constantinopla, Roma quedó revuelta. Los obispos de Roma incitaron a la gente a rebelarse, sobornaron a los generales para que renunciaran a sus puestos y los obispos pudieran apoderarse del imperio. El mismo grupo antiguo con títulos religiosos nuevos se quedó con el oro del imperio romano, que se había recorrido de todas las tierras conquistadas por los césares, Asia, África, Asia Menor y la India, y lo depositaron en las bóvedas de Roma. Después de la muerte de Constantino, a estos césares religiosos les fue muy bien. La religión les era un negocio. Desde el año 227 después de Cristo empezaron a empujar para ser los terratenientes más grandes de Europa. Entonces, el papado, mm, dice el Daniel Stulin, que no tiene nada que ver, digamos, con religión, con las profecías, es un ex agente de contrainteligencia rusa, profesor de ciencias políticas y tiene otros títulos. Dice que no se sabe la fortuna que tiene el Vaticano. No se sabe, porque imagínense ustedes, ha heredado el oro del Imperio Romano, eh, se ha quedado con el oro de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se ha quedado con otras riquezas también de otros reinos. Por ejemplo, bueno, sí, en la Segunda Guerra Mundial, el oro que tenía, digamos, Alemania lo han, lo han trasladado, digamos, a Suiza, ¿sí? Era de Alemania y ahí la han debilitado a Alemania, digamos, que ya después va a llegar a esa parte. Pero ellos tienen una riqueza impresionante que es ilimitado, digamos, el poder que tienen el Vaticano. Estamos hablando de no de dólares, sino de oro, ¿sí? Bien, entonces dice acá, lo honrará con oro, platas y piedras preciosas y costosos dones. Con el Dios ajeno que conocerá, aumentará la gloria de los baluartes de las fortalezas, colmará de honores a quienes lo reconozcan, dándoles dominio sobre muchos, y les repartirá la tierra como recompensa. Digamos. Me adhiero, digamos, a lo que compartió Centeno, Daniel Centeno, digamos, en este punto, me parece, digamos, muy certero. Eh, y vuelvo, digamos, a traer a colación a Francia. Diego, digamos, le hacía la aplicación también esta a Francia, pero por donde nosotros le busquemos, digamos, tenemos que hacer un balance, es decir, ¿quién pesa más? Y entonces, digamos, sale perdiendo Francia, ¿por qué? Porque, bueno, Centeno, digamos, ha puesto una cita, digamos, bastante importante, digamos, la repartición, digamos, de, de las tierras, digamos, de las nuevas tierras, y también a lo largo, digamos, de la historia, también ellos estaban por encima, digamos, de los emperadores, en todo lo que ha sido, digamos, la Edad Media. Bueno, llego hasta aquí, voy a continuar con el 1140 en otro audio.